Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos referente a los diferentes temas que abordamos con nuestros invitados, sin perder ese carácter, el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. De igual manera, originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. De igual forma, seguir extendiendo esta invitación, si bien lo tienen ustedes que están al frente, allá instituciones educativas, de la parte cultural, deportiva, gremial, en todos los aspectos a donde se inmiscuyen en las comunidades de niños, de jóvenes, de adultos, población en general, buscando primero la participación de esos integrantes de esas comunidades, un mejor estar y lógicamente la participación de esas mismas comunidades. Si a bien lo tienen, nos pueden contactar vía WhatsApp 316-7470-575, 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción, a partir de estos momentos, damos inicio precisamente a otra cita, a otra entrega, a otros temas que vamos a abordar. Antes, seguir agradeciéndoles a los diferentes operadores del departamento de Santander que recepcionan, que retransmiten esta programación del Canal 2 de Digital. Pues hoy vamos a tener la oportunidad también de dialogar con quienes están al frente desde el punto de vista religioso, de lo que tiene que ver también amparándose en lo que fue el día pasado, el 4 de julio de cada año, a través del decreto 1079 del año 2016, por medio del cual precisamente a través del Ministerio del Interior y de este decreto se celebra el respeto y la igualdad de religiones y cultos en nuestro país. 4 de julio de cada año desde el año 2016. Pues hoy a propósito, pues hemos invitado a unos representantes de una denominación, de algo que tiene que ver de congregar en la parte religiosa a comunidades en el país. Hago referencia a la prelatura apostólica Verbum Domini para que hablemos precisamente de todo lo concerniente de esta institución y todo lo pertinente. Vamos a tener a dos integrantes precisamente de esa comunidad, del cual, como decía anteriormente, aglutina desde el punto de vista religión, dogmático, espiritual en todos los aspectos que concibe precisamente esta labor. Inicialmente vamos a tener al reverendo Óscar Calderón Borges, el rector de uno de los seminarios que forman precisamente a estas personas en esta labor religiosa. Pues inicialmente, bienvenido aquí a través de Buenavisión Magazine de Noche. Muy buenos días, Luis Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad que nos brinda. A ver, antes de entrar precisamente a lo que tiene que ver, a detallar todo lo concerniente desde todo punto de vista, de la parte humana, de la parte de la meditación y el Ser Supremo, que es lo que encierra a todas las religiones, pues es parte fundamental también. Y conozcamos qué es la prelatura apostólica Verbum Domini. Bueno, la prelatura apostólica Verbum Domini, como su nombre lo dice, pues Verbum significa palabra, Domini de Dios. Es una congregación que quiere acatar el mandato de Jesús de extender su evangelio. Entonces queremos llevarle a la gente la palabra de Dios. Hoy más que nunca nosotros mirando la sociedad nos damos cuenta de la necesidad tan sentida que la gente tiene de lo espiritual, pero tan sentida que la gente tiene lo que podríamos denominar hambre y sed de Dios, de su palabra, de conocer su palabra, de volver a dejarse orientar por esa palabra de Dios que encontramos en el Evangelio. Nuestra tarea, nuestra misión es extender el Evangelio, es dar a conocer ese Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nace la prelatura con ese objetivo, atendiendo el mandato de Jesús mismo de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura. Por eso nosotros tratamos de llegar a todas las personas que nos es posible, sin ningún tipo de restricciones, sin limitaciones, queriendo caracterizarnos por ser una iglesia totalmente incluyente.
al servicio de los demás, de los necesitados, queriendo realmente construir el reino de Dios. Es nuestro interés como prelatura, como iglesia católica independiente que somos. A ver, como organización, como institución, pues se requiere pues una jerarquía, una organización. ¿Cómo está constituida precisamente esta prelatura apostólica Verbum Domini? Bueno, nuestra prelatura tiene un obispo primado que está en Medellín, que es Monseñor Hernán Andrés Marín Agudelo. Ahí mismo en Medellín tiene un obispo auxiliar que es Monseñor Alexander Pulgarín. En Cali, en Valle del Cauca, tenemos otro obispo auxiliar como vicario general de la iglesia. También tenemos algunos, en este caso, monseñores. Aquí en Santander estoy yo como representante de la Vicaría de Santander y de Norte de Santander. Tenemos lógicamente también presbíteros al frente de algunas otras de las vicarías. Tenemos diáconos también. Nuestra jerarquía pues es de igual manera obispos, presbíteros o sacerdotes, diáconos y seminaristas. Y no se puede excluir al pueblo de Dios, que son los fieles, que nos permiten llegar a ellos, que nos solicitan ese acompañamiento espiritual del que hablo. Es tan necesario en este mundo, en este momento, frente a las realidades tan diversas a las que nos estamos enfrentando. A ver, cuando hablamos que precisamente el reverendo Óscar Leopoldo Calderón Borges es el rector del seminario, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Cuál es su labor? ¿Dónde está ubicado ese seminario? En fin, todo lo pertinente. Bueno, nadie da de lo que no tiene. Por lo tanto, es importante prepararnos, ¿sí? Llenarnos primero de Dios para poderlo dar a los demás. Pero también usted hacía mención a dogmas, a creencias. Nuestro proceso es que los seminaristas, los miembros de la iglesia, se preparen tanto en filosofía como en teología y en el aspecto pastoral. El seminario es virtual, dado que reúne a estudiantes o seminaristas de diferentes puntos de Colombia. Entonces lo hacemos de manera virtual en las noches, atendiendo a que la mayoría de nosotros trabajamos, tenemos también nuestras ocupaciones y no podríamos dedicar un espacio físico para recibir la formación. Nuestra formación pretende abarcar pues todas las dimensiones del ser humano, desde lo cristiano, lógicamente, por ser una denominación cristiana, lo teológico, lo filosófico, como ya lo mencioné, lo psicológico y la parte humana. Entonces los seminaristas, cuando inician el proceso, deben empezar pues a tomar o a ver las materias pertinentes, desde filosofía hasta terminar en la teología, y ya cuando reciben el diaconado, el ministerio, el diaconado, se preparan en materias pertinentes como audiencias y universa para poder llegar a ejercer en plenitud su ministerio presbiteral. A ver, cuando hablamos precisamente que no se es ajeno a esa preparación académica, a esa formación desde el punto de vista también profesional, porque en los temas que usted habla de teología, de filosofía, de psicología, de sociología, realmente reconocida por alguna institución de carácter educativo, esa misma formación. Bueno, nuestra formación parte de que nosotros queremos, necesitamos o requerimos formación eclesiástica. Entonces es a nivel las comunidades independientes, generalmente tenemos el aval también de una manera del Ministerio del Interior, ¿sí? Pero la idea es poder hacer el convenio con algunas instituciones como ITEC y la Universidad Católica del Oriente para poder homologar, que ellos nos certifiquen después de un pequeño proceso para que también nuestros estudiantes salgan licenciados en filosofía o licenciados en teología.
y pues más adelante poder también acceder a maestrías y por qué no decirlo a un doctorado, pero dentro de la rama pues lógicamente eclesiástica. A ver, pues hoy hablamos de la era virtual y que lógicamente pues ya está con nosotros, incluso las academias pues a nivel mundial están formando profesionales desde ese punto de vista virtual. Pero ¿cómo se garantiza, máxime, cuando se está a través de la fe, a través de la formación precisamente que se requiere, la parte preparatoria de un conducto también de esas personas que van a expandir la fe, el evangelio, en fin, todo lo pertinente, precisamente hoy cuando se habla de muchas situaciones, por decir algo, de suplantación? ¿Cómo se controla? ¿Ustedes cómo controlan para que de pronto esa proliferación que haya, pues nazca o se presente para otras situaciones? Bueno, nosotros siempre tenemos que hablar de procesos. Todo es un proceso. Cuando el estudiante, el muchacho, el seminarista toca las puertas de la iglesia, lo primero que se mira es la recta intención con la que viene. Después pues él inicia su proceso y lógicamente hay unas materias durante cada semestre. Se le exige al estudiante primero la asistencia. En segundo lugar, pues él también debe presentar algunos trabajos. ¿Asistencia física o virtual? No, virtual. Ajá. Sí, porque recordemos que es virtual. Entonces él debe, durante las horas programadas, los tiempos programados, asistir a la clase, ¿sí? Aunque sea virtual, es de cara al formador, ¿sí? Al docente que está encargado de la materia. El docente también va asignando trabajos y el estudiante debe responder. Si uno ve que no hay compromiso, que no hay respuesta, pues uno de pronto lo llama a decirle, mira, revise o revisemos el proceso. Porque no queremos sacar cantidad de gente, como usted lo dice. No queremos que se nos cuele gente que de pronto viene, en un dado caso, solo por formarse, por recibir una formación, después homologar con una universidad que le va a salir más cómodo y de pronto no tenga realmente la intención de trabajar desde el ministerio, por ejemplo, del diaconado, del ministerio presbiteral. Entonces se van haciendo ciertos filtros, sin querer ser tan exigentes, pero sí tampoco queremos que cualesquiera se nos cuele, podríamos decir, sino que buscamos gente con calidad. A ver, y lógicamente, como vuelvo, insisto, como toda organización y donde hay una jerarquía, ¿cómo también precisamente a quienes imparten esa misma formación como multiplicadores, el que también la idoneidad de esas personas, de esos formadores desde el punto de vista académico para poder formar a esos diaconados o a esos presbíteros, en fin, todo lo pertinente? ¿Cómo se garantiza también desde ese punto de vista? Bueno, por los títulos que nosotros mismos tenemos. Entonces, por ejemplo, yo soy licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Santo Tomás. Yo tengo 2 especializaciones en educación. Entonces, pues, y toda mi vida he sido docente. Entonces, para mí no es difícil llegar a dar una clase de filosofía o dar una clase de teología. De igual manera, los formadores o los docentes que son llamados a acompañar el proceso, pues valga la redundancia, la misma formación, es gente que tiene sus títulos, ¿sí? Por decir algo, aunque suena fea, no cualquiera puede venir, ay, venga, yo voy a dar una clase, o coloquemos a este a dar la clase de tal. No, miramos que reúna el perfil. A ver, de igual forma, precisamente cuando hablamos de esa organización, de la jerarquía, hablamos de sedes principales, hablamos de sedes satelitales, en fin, lo que en otras denominaciones pues tienen sus nombres particulares, ¿no? La sede principal, en fin, en este caso de la prelatura apostólica Verbum Domini, ¿qué podemos decir? ¿Cómo están repartidas, en este caso en Colombia? Bueno, en Medellín está la sede principal. ¿Por qué? Porque pues allá está nuestro obispo primado, ¿sí? Tenemos presencia también entonces, le decía, en Valle del Cauca, aquí en los Santanderes, en Bogotá también, y en algunos pueblos del Cauca como tal. Nosotros no hablamos de parroquias, nosotros hablamos de capillas.
Pero también de una otra manera nosotros hablamos de centros de acción pastoral. Por ejemplo, aquí en Bucaramanga, aquí en Piedecuesta, nosotros hacemos presencia. Hemos venido haciendo presencia desde hace más de 2 años. No tenemos una sede física, pero sí vamos donde la gente nos diga, donde la gente nos llame, donde la gente nos permite entrar. Y vemos, por supuesto, pues la necesidad de llegar a esa persona. Entonces, cuando es posible, se construye un terreno, se hace una capilla. Para no entrar en polémicas con nuestros hermanos romanos, no hablamos de parroquias, hablamos de capillas. En Medellín hay capillas, en Cali también, aquí en Bucaramanga, sí le repito, no todavía tenemos una. La idea es que a un corto plazo, pues Dios nos permita tener esa oportunidad de tener una capilla como un centro donde la gente pueda ubicarnos, porque siempre la gente nos pregunta, Padre, ¿ustedes dónde están? Padre, ¿ustedes dónde tienen la parroquia? Entonces lo primero que le decimos a la gente, nosotros no tenemos parroquia. A ver, volviendo en todo lo que es el proceso, y máximo como usted es el rector precisamente de esa formación, de esos presbíteros, de esos vicarios, ¿cómo se lleva a cabo ese modus operandum? Es decir, cuando hablamos de la academia, pues hablamos de semestres, hablamos de ciclos, hablamos de materias. En el caso particular, esa preparación que reciben en ese seminario quienes aspiran a ser presbíteros o diáconos, ¿cómo es el mecanismo? Bueno, lo hacemos por semestres, lógicamente, pero lo hacemos también por asignaturas. Entonces, una asignatura en la noche, por ejemplo, este semestre se les estaba dando los lunes, introducción a la Sagrada Escritura, el miércoles, historia de la iglesia, el viernes, liturgia. Entonces, ya ahorita el otro semestre vamos a ver otras materias. Algunos continuarán afianzando el tema, por ejemplo, de liturgia, por ejemplo, los diáconos, porque en este momento, afortunadamente, tenemos 5 diáconos con vista, si Dios nos lo permite, si es la voluntad de Él, a ordenarse próximamente, entre finales de septiembre o principios de octubre. Con ellos, por ejemplo, tenemos que seguir reforzando liturgia. Nuestra meta, nuestra visión, es que nuestros estudiantes, nuestros seminaristas, salgan lo mejor preparados posible, para poder también brindarle a la gente acompañamiento, orientación espiritual de calidad. A ver, cuando hablamos lógicamente de la conformación, de lo que hemos ya hablado, precisamente de toda la jerarquía, la organización, en fin, cuando hablamos precisamente de los presbíteros, cuando hablamos precisamente de quienes hacen parte y de los diáconos, ¿de qué población estamos hablando que en este momento estén liderando ese trabajo pastoral, evangélico, en fin, todo lo pertinente a esa labor que desde la prelatura apostólica se viene realizando? Bueno, le decía, afortunadamente en el momento tenemos varios diáconos con vista a la ordenación presbiteral. Hace poquito, en el mes de junio, a finales de junio, se ordenó un presbítero en Medellín, se ordenó un presbítero aquí se ordenó en Medellín, pero aquí para Piedecuesta, que ustedes ahorita más adelante van a tener la oportunidad de compartir con él el trabajo que se ha venido haciendo. Tenemos algunos seminaristas, nuestra iglesia no es muy grande, pero afortunadamente ha venido en un pequeño proceso de expansión. Ahorita es muy difícil uno hablar de cifras porque conocemos la crisis vocacional que existe al interior de la misma iglesia, llamémosla católica. La escasez de vocaciones, pero nosotros pues poco a poco hemos ido creciendo, como le digo. Tenemos un diácono que se ordenó para la ciudad de Bogotá. Hay 2 diáconos de Bogotá que se ordenarían próximamente presbíteros para la ciudad de Bogotá. En Medellín también hay otros 2 diáconos que se ordenarían presbíteros para la ciudad de Medellín para acompañar los procesos pastorales de la misma ciudad de Medellín. Y les recuerdo de nuestro primado que está en la ciudad de Medellín, del obispo auxiliar que está en Medellín,
En, en el, en el municipio, perdóname, en Villavicencio hay otro diácono también que se estaría ordenando con el favor de Dios para empezar a trabajar en la ciudad de Villavicencio como presbítero. Entonces, no le voy a hablar de cifras y decirle somos estos, somos tantos, no. Pero sí le puedo decir que gracias a Dios es una iglesia pequeña que ha venido consolidándose y que Dios le ha permitido ir creciendo porque le ha venido regalando vocaciones. Y le ha venido regalando vocaciones de gente preparada, que ya trae estudios, que ya por eso podemos hablar de que los vamos a ordenar presbíteros próximamente, porque pues como son diáconos, ya han hecho su recorrido, han hecho su proceso, han venido haciendo su proceso y que quieren pertenecer a nuestra prelatura. A ver, vuelvo e insisto en lo que tiene que ver, ya que usted está como rector precisamente de este seminario. ¿Cómo es el nombre del seminario? Cristo Rey. A ver, el seminario Cristo Rey, que es cuando se ordena a esa persona que participa, ya sea como presbítero o ya sea como diácono, ¿en qué forma también se controla? Como en toda organización debe haber una disciplina, debe haber unos parámetros, debe haber un reglamento, en fin, todo lo pertinente. ¿Cómo es la mecánica, en otras palabras, precisamente de ese funcionamiento para que no sean ruedas sueltas? Porque es una institución, porque hay una jerarquía, porque hay una organización. Excelente pregunta. Si hay algo que nos quiere caracterizar y que nos ha caracterizado como iglesia, es que no queremos ruedas sueltas. Entonces, aquí en Santander, por ejemplo, hay una vicaría, hay un vicario al frente, que está pendiente de los movimientos de cada uno de esos presbíteros aquí en Santander. Antioquia tiene su vicario, el Valle del Cauca tiene su vicario, Bogotá tiene su vicario. Entonces, como vicarios, uno está pendiente de qué está haciendo cada uno de los sacerdotes, está al tanto de él. En la medida de lo posible, visita esas pastorales para mirar que no esté como fuera de lo que queremos, de los lineamientos. Consultamos a las mismas comunidades, cómo está el presbítero, cómo está el diácono. Y de hecho, pues antes de ordenarse presbítero se le consulta a la comunidad. Su desempeño, pues cristiano, humano, de testimonio, de coherencia. Entonces tratamos en la medida de lo posible precisamente de que no haya ninguno como una rueda suelta. A ver, señor rector, cuando hablamos precisamente en estos momentos trascendentales de ebullición, de incertidumbre, de desespero, de muchas circunstancias que atravesamos desde todo punto de vista social, económico, político y a nivel de fe, pues no es la excepción. A nivel sociológico, a nivel psiquiátrico, en todos los aspectos y lógicamente entramos a esos parámetros del punto de la fe, la parte espiritual. De ahí el compromiso también de quienes dicen pues liderar, ya sea como presbíteros, como diáconos, a manera de cualquier denominación, cualquier religión, pues lógicamente fundamental, que el líder tenga un equilibrio. Desde ese punto de vista también, ¿cómo se viene preparando? ¿Cómo se viene el que esas personas pues sean, como se dice, toderas? Porque dice el mismo evangelio que la fe sin obras pues no es válida, ¿no? Se requiere articular fe y obras. En ese aspecto, ¿cómo se están formando precisamente a esos diáconos, a esos presbíteros también, para que sean copartícipes? Es decir, que se integren a una feligresía, a una capilla, como usted dice, a un sitio donde se congregan, en fin. Bueno, partamos de la formación. Nosotros no queremos tener únicamente en cuenta la capacidad intelectual del ser. El ser abarca diferentes dimensiones, la dimensión humana, y dentro de esa dimensión humana está también lo psicológico, lo emocional. Entonces, en el mismo proceso se va mirando la persona en esos ámbitos, de su capacidad psicológica, emocional, para que esté formado con carácter, con criterio, para poder orientar, acompañar unas comunidades. Pero también dentro del mismo proceso de formación se le va pidiendo que participe de la pastoral. O sea, que no es, bueno, yo veo unas materias, las paso, excelente,
pero cuando tengo que enfrentarme con una realidad tan cambiante en cada diferente parte del país, que esté preparado. Entonces, desde que inicia su proceso se le pide que se vincule a una de las pastorales que la comunidad tiene en los diferentes aspectos, pero también se le va mirando esa capacidad de respuesta, de adaptarse a la gente, de llegar a la gente, porque es que es importante eso. A mí de nada me sirve tener muchos conocimientos, tener muchos títulos colgados en la pared, si humanamente, si emocionalmente, si psicológicamente, no sé llegar al otro. Y hoy la urgencia de la gente es que aprendamos a escucharlos, que aprendamos casi que a ponernos en sus zapatos para entender las situaciones tan complejas a las que hoy el ser humano se enfrenta. A ver, ya cuando es ordenado un presbítero o un diácono, precisamente cuando ustedes hablan de capillas donde se congregan, ya sea a manera virtual o a manera física, ¿cómo lo designan? ¿Ellos por voluntad propia, la comunidad pues los aclama, o las directrices desde el punto de vista que están al frente de la jerarquía les designa como tal uno u otro sitio para ese trabajo pastoral? Bueno, nosotros tenemos una diferencia y es que a nosotros no se nos asigna una parroquia, porque ya le dije que nosotros no hablamos de parroquias. Como el seminarista y el diácono tiene que ir haciendo comunidad, trabajando comunidad, se supone que cuando se ordena presbítero es para esa comunidad, ¿sí? Si por X circunstancia o razón otra comunidad lo pide, pues él puede mirar y ir allí, trabajar con esa comunidad de pronto sin abandonar esa primera, ¿sí? Pero, pues si las circunstancias así lo requieren, él puede empezar a trabajar comunidad. Algo que nos caracteriza a nosotros los católicos independientes es que nosotros, más que construir templos o capillas, tenemos que construir comunidad. De manera que cuando yo me ordeno es porque ya tengo una comunidad a la cual le voy a celebrar, con la cual voy a celebrar. A ver, cuando hablamos precisamente, señor rector, de la labor vocacional, pocas vocaciones en todas las denominaciones, católicas, no católicas, cristianas, en fin, pues es bastante escasa. En este caso particular, ustedes para multiplicar esa labor desde todo punto de vista de la prelatura apostólica, ¿cómo se viene realizando? ¿Cuál es la forma precisamente de hacer esa labor también? Bueno, hay algo que uno tiene que aprovechar hoy, son las redes sociales. Nosotros tenemos una página web donde se le invita al joven que siente inquietud vocacional de comunicarse con nosotros, ¿sí? Pero también el voz a voz, en el día a día, cuando nosotros logramos llegar a las comunidades, afortunadamente no hace falta el joven, el señor que se inquieta, que le pregunta a uno, y entonces uno lo va como encarrilando en el proceso, los invita, porque esto es de total libertad. Dios llama, pero no obliga. Entonces, total libertad para que el joven o la persona decida, escoja, diga, bueno, yo quiero, me llama la atención, quiero conocer la iglesia. Le decimos, pues, como dijo Jesús, vengan y miren. Si les gusta, si se sienten identificados, las puertas de nuestra prelatura apostólica está abierta para todo joven o hombre adulto que ha sentido ese llamado de Dios a responderle en una vocación específica, como sacerdote, como diácono, o sencillamente también como un ministro comprometido laico, porque hoy también es el tiempo del laico. Queremos laicos comprometidos. La iglesia debe estar sostenida por los laicos y no solo por nosotros los ministros. ¿Cómo es la página virtual, la dirección digital? Así, Prelatura Apostólica Verbum Domini. Pues es parte precisamente también del aporte desde el punto de vista cultural, pedagógico, didáctico que cumplimos desde este programa a través de lo que fue en días pasados, 4 de julio de cada año, desde el año 2016 a través del decreto del Ministerio del Interior 1079 que año tras año y que lógicamente que tiene que ver con el respeto y la igualdad de religiones.
y cultos. Pues era el señor rector de ese seminario. Vamos seguidamente a tener a otro integrante precisamente para que nos hable ya de ese trabajo pastoral, de todo lo que se hace desde el punto de vista como presbítero de esta prelatura. Pues muy formal por hacer presencia aquí a través de Buenavisión Magazine de Noche. De nuevo, muchísimas gracias a usted, muy amable, y bendiciones. Vamos a una pausa y ya retornamos al Magazine de Noche. Magazine de Noche. Continuamos a través de Buenavisión, Canal 2 de Digital, en el Magazine de Noche. Hoy precisamente hemos invitado a los integrantes que hacen parte de la denominación religiosa Prelatura Apostólica Verbum Domini, precisamente en torno a lo que es también con base a lo que fue el pasado 4 de julio de cada año, desde el año 2016, por decreto del Ministerio del Interior, el cual con base precisamente a libertad de cultos, a la libertad religiosa y el respeto y la igualdad de cultos, con este decreto, el 1079, vuelvo y repito, en el año 2016, cada 4 de julio, pues se celebra lo pertinente a lo que es ese tema. Pues decíamos que inicialmente dialogábamos con el presbítero Óscar Leopoldo Calderón Borges como rector de este seminario, de esta congregación Prelatura Apostólica Verbum Domini. Pues tenemos también invitado al presbítero Miguel Mayorga Ortiz. Hace parte de esta congregación. De igual manera, tengo entendido que en días pasados, precisamente en todo ese proceso que nos hablaba el señor rector de la formación académica, la preparatoria, precisamente para obtener este presbiterado, pues lógicamente vamos a hablar con él. Pues inicialmente, bienvenido acá a través de Buenavisión Magazine de Noche. Muchísimas gracias por esta invitación que nos hace. A ver, tengo entendido, vi en redes sociales, vi también unas invitaciones que circularon precisamente a lo que fue la ordenación como presbítero de esta congregación Prelatura Apostólica Verbum Domini. Sí, fue en la ciudad de Medellín el 29 de junio, día de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Una festividad muy apropiada, ahí nos vestimos de rojo por los mártires. Fue una experiencia muy bonita porque nos reunimos el clero con el primado y ahí tuve la gran dicha de decirle sí al Señor en este servicio que Él nos llama. Si pudiésemos decir, pues esta sí fue física, ¿no? Fue presencial. Sí, fue presencial, claro, en la capilla. Fue una capilla que prácticamente congregó al clero de la prelatura. Hubo los integrantes que usted nos manifiesta y claro. Me imagino la feligresía también acompañó todo lo que se uniente a esa ordenación de usted y algunos diáconos, otros presbíteros. Sí, 2 sacerdotes y un diácono, sí, nos acompañaron y da la alegría de ir creciendo poco a poco como prelatura, como iglesia. Es decir, dentro de y durante todo ese proceso usted adquirió esa formación, tanto académica, teológica, filosófica, psicológica, en fin, todos los aspectos desde el punto de vista ya formación académica. Claro, nosotros nos formamos, como decía el señor rector, hay una de las cualidades de nosotros, de los candidatos, trabajan. Es un esfuerzo muy grande que se hace ahí, tiene que haber 2, trabajo y vocación. Al trabajar nosotros tenemos que sacar tiempo para poder ingresar al virtual, para poder terminar las distintas materias que nos estaban dando. Es decir, hubo un proceso de todo punto de vista, ¿no? Claro, primero, de diaconado, en fin. Claro, primero hay un proceso como todo, como lo habló Monseñor, nos dan unos formatos para poderlos llenar. Esos formatos contienen toda la información del aspirante. Ya cuando uno dice sí, empieza ya a ver las materias a las cuales ya ellos ya han investigado al candidato, si es idóneo o no es idóneo, si te ha tenido problemas y todo. Eso es un proceso a lo cual... Es decir, había como un seguimiento. Un seguimiento. Ajá. En ese seguimiento ya ellos en su internamente, nosotros ya estamos aceptados allá y empezamos el proceso de
de la parte de la formación. A ver, cuando hablamos precisamente de todo ese proceso, en fin, todo lo pertinente, pues, ¿cuál es la labor? Cuando hablamos hoy de esa labor pastoral desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de participación en las diferentes denominaciones, en el caso particular de esta congregación a que nos estamos haciendo referencia, ese trabajo ya que usted como presbítero. Mire, hay una de las cosas que yo he mirado en Piedecuesta y prácticamente estamos en crisis espiritual. Cuando uno se forma en el seminario, no lo sabe todo. Uno se enfrenta a una realidad. Piedecuesta ha sido muy golpeada espiritualmente y estamos en ese caminar. Cuando inicié este proceso de formar comunidad, se presentaron varias dificultades. En esas dificultades, como ya hemos hablado, de diferentes denominaciones. La gente ya no come cuento de quién es usted o porque lleva un clériman o porque... La gente ya no mira esa parte del clérigo, sino mira la parte ya del que escucha, de que el que uno vaya a su hogar, del que uno vaya y participe con ellos. Cuando yo me encontré y decidí enfrentar esta realidad, yo dije, Señor, te lo pongo en tus manos porque es difícil esa tarea, pero no imposible. Yo inicié con el Facebook y al iniciar con el Facebook ese proceso de oración, de reunir a varias personas, ya cuando se abrió la pandemia, ya cuando abrieron, yo decidí salir a las calles, salir a las comunidades, empecé a buscar por Facebook, empecé a buscar por WhatsApp. Ese caminar de mi formación al salir allá fue diferente, pero sustanciosa. ¿Por qué? Porque la gente quedaba muy contenta, porque había alguien que los estaba escuchando, alguien que se preocupara por el bienestar de ellos, así sea lo más insignificante. En Messenger me escriben, me dicen, padre, mire estas situaciones, y uno trata de resolver, pero lo más bonito es llegarles a las casas para poder enfrentar esa realidad. Dios con el pueblo y el pueblo con Dios. Pero hay algo particular, yo pienso, ¿no? Cuando hablamos de estar como pastor, de estar como líder, pues se requiere lógicamente primero el talento, se requiere también ese carisma, se requiere querer, en otras palabras, pero lógicamente también tener unos perfiles desde el punto de vista de líder. El líder en este momento va a hacer una labor, si bien es cierto, desde el punto de vista pastoral, a la luz del Evangelio, hoy con la mezcolancia que tenemos decir, si pudiésemos esa palabra de crisis social, de crisis de familia, de crisis personal, crisis en todos los aspectos, pues ahí donde se requiere precisamente que ese líder, desde el punto de vista espiritual, también converja en torno a lo que son esos vacíos, esas necesidades que tienen las comunidades, vuelvo y repito, en familia, en sociedad, en el barrio, en la empresa, en fin, en todos los aspectos. Es un trabajo difícil en este momento, en el caso particular suyo, al igual que en otras denominaciones precisamente de ese pastor. Yo siempre lo he dicho, la vocación Dios llama. Y cuando Dios llama, ya se identifica la persona. Y en esa identificación ya hay un líder, y un líder espiritual. Y cuando uno enfrenta ese liderazgo con las demás, tiene que dejar el miedo. ¿Por qué? Porque la gente ve y caracteriza a la persona como líder, es que entre ante a ellos, los escuche y empiece a trabajar con ellos. Lastimosamente hay líderes que eso sí dañan la imagen de la fe. ¿Por qué la dañan? Porque empiezan a formar comunidades a las cuales no tienen sentido. Van por la parte económica, van por la parte ya que los reconozcan, pero nunca se dan cuenta que el líder tiene que llegarle a la comunidad para que la comunidad entienda y que haya alguien que lo respalda en la fe. A ver, en esa formación usted recientemente ordenado como presbítero de la Prelatura Apostólica Verbum Domini, precisamente qué énfasis y lógicamente que usted haya asimilado para ese trabajo pastoral en las diferentes comunidades. En lo que me decía el señor rector, pues son las capillas itinerantes. Sí, vea, cuando yo decidí salir casa por casa, que lo llamaban a uno,
la gente le abría la puerta a uno y se quedaban asombrados. Porque este no es el hijo de don Víctor, un ejemplo. El que era tabacalero, el que era esto, pero que tiene esto. Sí, claro. Ese es el momento y cuando sale uno de la formación y va hacia los hogares, va a anunciar el evangelio, ellos van formando también una idea de uno. La honestidad hace formar la comunidad. Y la gente piedecuestana me conoce, me distingue. Cuando vamos formando esa comunidad entre pequeñas células, entre pequeñas comunidades, la gente va viendo quién es uno. Por ejemplo, la gente tiene mucha sed de Dios y uno qué es lo que les da de Dios. La parte espiritual, la parte de las celebraciones. Yo no he podido celebrar la Eucaristía hasta el 28, que es mi primera Eucaristía. Pero lo más importante es llegarle a las personas que tienen sed de Dios y que reconozcan que nosotros verdaderamente no somos romanos, pero que nos identificamos para que ellos queden bien satisfechos de que se les está dando una doctrina, que se les está dando una enseñanza, un evangelio acorde a lo que nosotros estamos. A ver, la parte humana pues es fundamental. Cuando usted me dice, bueno, le pregunta, bueno, el hijo de don Víctor Mayorga, ¿no? Conocido acá en lo que fue el proceso del tabaco, pero también le preguntarán el hermano del sacerdote católico. Ay, sí. Su hermano, ¿cómo me recuerda el Padre nombre? Víctor Mayorga y Víctor Padre Mayorga. Wilson ¿Dos Mayorga, sacerdotes dos católicos? sacerdotes católicos romanos. Mire, eso es complejo, porque hay No ayuda a veces, pues, respetando la libertad de culto, la libertad de determinación, en fin, a aumentar la polarización que tenemos en otros aspectos también cuando hablamos en familia. Dos sacerdotes católicos y dos sacerdotes no católicos. pero vamos a un solo fin. Ajá. Todos vamos a un solo. Nos queremos como hermanos, nos respetamos como hermanos. Pero mire que hay una gran diferencia a ellos. Ellos tienen y son formados para formar su comunidad en parroquias, algunos en misiones. Ellos tienen sus compromisos, tienen sus eucaristías. En cambio nosotros, cuando nosotros hablamos de eso, hablamos es de la misión. Es diferentísimo en la parte de ellos porque un sacerdote en su parroquia delega sus funciones, es parte administrativa. En cambio, nosotros estamos puerta por puerta y comunidades como comunidades. Es muy bonito ver a la familia congregada y mire que no hay división. Mire que no hay división porque seguimos a un mismo Dios, seguimos anunciando el Evangelio con el respeto que todos se merecen, ¿no? A ver, llegamos primero a lo que tiene que ver precisamente ese trabajo pastoral que usted dice, manifiesta precisamente el hecho de que hace pocos días hubiese sido ordenado como presbítero de la prelatura apostólica Verbum Domini. Eso es lo que tiene que ver también, se preguntarán más de uno o que ha asistido o que lo han convocado a usted para que lidere una actividad religiosa. A ver, hablemos de eso, de los atuendos, las indumentarias, en fin, todo lo pertinente que ustedes utilizan. Veo que precisamente ustedes portan un clériman. Claro, en fin. el clériman. Todos tenemos, sí. La identidad de nosotros es fundamental, la identidad. ¿Quién es el sacerdote? Se identifica con el clériman, independientemente de lo que sea. ¿Qué significa el clériman? Clériman ya es parte del clero, que se identifica como parte de que es pastor, que es guía. Y al ser eso, nosotros tenemos también todos los ornamentos litúrgicos. Porque tengo entendido que algunos pastores americanos, siendo cristianos, pero no católicos, ni otras, pues también portan el clériman. Los luteranos Sí. prácticamente lo tienen, ellos también lo tienen. Pero nosotros todos utilizamos los ornamentos litúrgicos, ese es el verde, el rojo, el blanco, el azul que es de la Virgen María. Nada cambia. Porque todo eso no es como la identidad romana, sino es la identidad a la cual somos sacerdotes. Es decir, en las mismas épocas del año o de acuerdo a celebración, en fin, los colores que usted manifiesta. Sí, claro, eso es la manifestación, por ejemplo, del tiempo ordinario, tiempo de Navidad, tiempo de Cuaresma, se van utilizando todo. Nosotros también tenemos esa organización. A ver, ese trabajo pastoral, ese trabajo que ustedes hacen con la feligresía, con las comunidades, ¿cómo es? ¿Cómo se realiza? En fin, ustedes convocan, la comunidad los convocan, es lo que me decía el señor rector, monseñor Oscar Leopoldo,
a esas capillas? Ya desde hace tiempo yo venía trabajando. Yo venía ya hace 4 años trabajando en formar comunidad. Yo dije, no voy a tener un terreno. Yo dije, voy a ir casa por casa, y como lo anuncié anteriormente, cogí mi WhatsApp, cogí mi Facebook y empecé a invitar a mis amigos. Yo le dije, yo quiero ir a participar de una oración a tu casa, pero no soy romano. Yo soy independiente. Haciendo la claridad. A claridad. Por muchas siempre, circunstancias, ¿no? Siempre. Es mejor decirle a la gente, y como lo dije allá a la señora rectora, yo le dije, no pertenezco a la arquidiócesis de Bucaramanga, no pertenezco al clero diocesano de Bucaramanga, sino soy un cura independiente. Ni es tampoco rebelde, porque en algunas denominaciones se habla de que ese es cura de una denominación rebelde, por ejemplo. Acá en Bucaramanga tenemos en el área algunas. Sí, nos llaman los rebeldes, nos llaman los frustrados, nos llaman los que no tienen oficio, nos llaman los que nos engañan al pueblo, y todo eso tenemos que recibir. Pero yo le digo, con la honestidad, con lo del pastoral, yo venía viniendo de 4 años atrás trabajándola. La gente ya sabe que yo no cobro ni un peso. Yo siempre lo he dicho, el que cobre es inhumano cobrar. Que cobren los diezmos, que cobren las misas, que cómo se sustenta, oiga, diga lo que quiera. Esa es la identidad de uno, llegarle al pueblo sin menester monetario. Y eso lastimosamente es lo que a nosotros nos tienen divididos. Aquí hay curas independientes que son exorcistas. Aquí hay curas independientes que tienen fachadas de tantas cosas de ONG, de fundaciones, para lucrarse. Y eso no es así. Burlarse de la fe del cristiano, de la pobre persona que cada día va sustentando su trabajo. Imagínense cómo le va a salir a una persona que vale una misa 70.000. ¿Cómo le va a cobrar una persona de 70.000 pesos? ¿Cómo le va a cobrar una liberación? ¿Cómo va a cobrar todo eso 900, 800.000? Todo eso no es identidad. Todo eso es monetario. Nosotros le llegamos al pueblo, es ame a Dios. De rodilla a Dios en la oración. Yo siempre lo digo en las locuciones en Facebook, en WhatsApp, les digo, doblen rodilla a Dios en cualquier sagrario, que es lo más importante. Lo que nosotros seguimos a un Jesús vivo, no muerto. Entonces, al seguirlo a Jesús, usted está dando de tantas formas, de tantos carismas, de tanto liderazgo, salen muchas cosas de Dios. Entonces, esa parte fundamental de nosotros que nos caracteriza en el pueblo, salir casa por casa, que ellos nos invitan, oigan, nosotros queremos una Eucaristía, ¿cuánto vale? No nos vale. El tiempo de nosotros vale, sí, pero vamos con mucho gusto y atendemos esa necesidad. Recuerdo una vez, yo estaba trabajando, me dio tristeza. Había una señora en el hospital de aquí de San Carlos, que estaba, que ya lo llamaban a uno. Ningún sacerdote fue, ningún sacerdote. Vieron que había un sacerdote que estaba, que fuera a ministrarlo. Yo cogí, fui inmediatamente a la ministra y yo les dije, primordialmente, no soy romano, no soy católico romano, soy independiente. Dijo, no, padre, lo importante es que se vaya bien, que vaya con la paz de Dios. Cuando fui a ministré, descansó en paz el Señor. Eso es lo bonito, llegarle el tiempo necesario para atender todas las necesidades espirituales que tiene Piedecuesta. Piedecuesta tiene mucha sed de Dios. Me decía un joven, pero yo no como de la religión. Dios, sí, usted está bien, usted tiene toda la razón, no coma de Dios, pero coma de Dios. Coma de Jesús, coja lo más central de Jesús, porque la religión no te va a salvar, sí, claro, no te va a salvar, pero es una guía para poder llegar a Dios. A ver, cuando hablamos de esos rituales, cuando hablamos de esas ceremonias, cuando hablamos precisamente de la participación en familia o en una de las que llaman ustedes capillas itinerantes, ¿qué se realiza en sí? La mecánica, me refiero a eso. La Eucaristía normal. Ajá. Nosotros la Eucaristía normal es un proceso, usted sabe que la Eucaristía tiene sus pasos. Nosotros nos identificamos, es que la paz la damos al principio, ¿sí? Cuando se termina la parte del yo pecador, iniciamos ese proceso también con la gente de que se dé la paz. Eso es lo único que cambia de toda la liturgia. Pero prácticamente cuando yo voy a visitar, oro con ellos. Primero la oración de sanación interior. Que sane la persona primero.
Cuando ve un rostro de una persona sufriendo, uno lo ve. Uno lo ve fácilmente cómo sufre. Cuando una persona es orante, ahí está Dios. Se le quita todas las amarguras, todo. Entonces nosotros tratamos de que fluya Dios en ellos, que saquen todos los pesares que tengan, y nosotros en común oramos. ¿Y qué oramos? Lo que con las alabanzas, el perdón, pidiendo al Espíritu Santo que nos sane nuestro corazón. En la liturgia propia de la Eucaristía es normal, todo sigue normal, la consagración, que es lo que se va. A ver, algo que tiene que ver precisamente con lo que es la participación de esa feligresía, ¿no? Cuando hablamos el que esa feligresía realmente participe con ese vacío que hay, volvemos a insistir en, no es por crear pánico ni terror más que tenemos de la incertidumbre en todos los aspectos, la crisis en familia, crisis en todos los aspectos. ¿Qué es lo que usted más nota como líder? Usted que participa precisamente en esas capillas itinerantes, en fin, en esas ceremonias, en fin, todo lo pertinente. ¿Qué es esa sed, ese vacío? Mire, la gente ya se acostumbró a todas las desgracias de habidas por haber. Cuando uno llega a una casa donde hay 20, 30 personas congregadas, le nota la cara el vacío, la tristeza de que tienen un problema. O sea, desesperanza. De desesperanza. ¿Por qué? Porque no han sido escuchados. Vuelvo y le repito, si el sacerdote de cualquier denominación escuchara al pueblo, sería otro cuento. Porque cuando uno llega a esos lugares sin esperanza, porque hay a veces que no llegan los sacerdotes, no llegan a esos sitios para suplir la necesidad que ellos tienen, pues ellos buscan otra forma de hacer su vida. No importa que llegue otro pastor, que llegue esto, empiezan a formar comunidades pequeñas, pero no encuentran esa satisfacción. Encuentran que ese pastor viene por plata o que viene a formar esto. Entonces, cuando uno llega a esos hogares, cuando uno llega a eso, llegan con problemas, con dificultades, el hijo con droga, la niña que se vende su cuerpo por el celular, y avistamente los papás ansiosos para recuperar esa unión de los hijos con ellos para en el diálogo, no se ven. Cuando uno empieza con ellos el trabajo pastoral, por eso yo digo, la identidad es muy importante en el momento de llegarle a las personas, para que al llegarle a las personas, ellas sigan con nosotros, ellos sigan caminando con nosotros, sigan en el proceso. En esos rostros que uno ve, son rostros sufrientes. A ver, hoy hablamos precisamente voy a insistir esta palabra, ¿no? De las falencias en la salud física, la salud mental y la salud espiritual. A veces se requiere integrarlas a todas, ¿no? La parte espiritual es fundamental, pero aisladas de las otras traen sus consecuencias. Sí, claro. Que lógicamente tanto que vemos, por ejemplo, acá en el área metropolitana, estos días se ha disparado nuevamente el suicidio, donde económicamente están bien, entre comillas, a veces por quebrantos de salud, a veces por otras situaciones. Es de ahí donde a veces creemos hay un vacío en esos tres aspectos: la salud física, la salud mental y la salud espiritual. Sí, vuelvo y le repito, hay casos que yo he atendido, y en eso uno habla con las personas, y más que todo, como usted lo dice, no importa la edad que tenga, hay unos vacíos tremendos que uno los ve. Cuando uno va a hablar con ellos, la parte espiritual, primero que todo, uno tiene que identificar qué problema tiene la persona para uno enfrentarse, porque hay personas que están fallamente psicológicas, ya son fallas que no son espirituales, sino ya son fallas que ya dependen de la personalidad de la persona. Uno trata de darle una orientación justa, primero que busque ayuda, porque uno es un ente espiritual. ¿Para qué? Para ayudarle en la parte espiritual. Ya la parte del ser humano, ya la parte de la mente ya es otra persona. Porque hay unas personas que hablan con uno y no son coherentes con lo que hablan. Ya se notan las falencias en ese sentido. Y han habido casos a los cuales las personas ya dejan de buscar ayuda y se encierran ellos mismos, porque ya no buscan ayuda propiamente. A ver, hay unos aspectos también para seguir conociendo precisamente esa labor que cumplen, y lógicamente conocer también
todo el modo superando, de todo lo que tiene que ver precisamente con la formación que ustedes adquieren como presbíteros. Eso es lo que tiene que ver con, en algunas denominaciones también cristianas, se habla de las imágenes, los que interceden también. Desde ese punto de vista teológico, ¿qué podemos decir? Yo soy devoto a la Santísima Virgen María, a Santo Domingo Sabio, a San Juan Bosco, a Santa Teresita del Niño Jesús. Todos los santos tienen una historia que nos ayudan a nosotros a aumentar nuestra fe. Ellos son líderes, son héroes de la fe pasada, pero que a nosotros nos identifica para poder ser ejemplo de como ellos fueron ejemplo, nosotros vayamos a ejemplo de ellos anunciando también el Evangelio. Ellos interceden, claro, lógico, nosotros estamos en eso. ¿Por qué? Porque creemos firmemente que la sangre derramada por esos líderes, de esos santos, al cielo vamos a llegar nosotros. Tengo entendido que precisamente con motivo de ustedes en días anteriores haber obtenido precisamente la ordenación como presbítero de esta congregación Prelatura Apostólica Verbum Domini, pues va a celebrar su primera Eucaristía. Hablemos de dónde, cuándo, en fin. Bueno, la primera Eucaristía, y estoy contento. Salí en el Colegio Balbino García en 1995, pertenecía a la banda. Yo decía, ¿en dónde voy a celebrar mi misa si nosotros estamos errantes? Entonces yo dije, voy a celebrarla en mi colegio. Me dediqué a buscar la rectora y pude mandar la carta y la solicitud para poderla realizar en el auditorio Balbino García donde yo salí. 28 de julio a las 2 de la tarde, es un domingo, y queremos que participen o que ustedes también nos acompañen en esa transmisión. Va a ser una misa, vea, les digo una cosa, es la primera misa que va a ser un independiente, la primera misa, vistosa. ¿Por qué lo quise hacer? Para dar nuestra identidad, no para fantochearnos, ni para decir una posición, sino para llevar la contraria. No, es para mostrar identidad de lo que nosotros somos. Mi primera misa es la primera misa, lo más hermoso que puede haber. Y eso lo he querido compartir con las personas que hemos evangelizado. Me imagino que aparte de la feligresía lo van a acompañar algunos otros presbíteros, algunos otros diáconos. Sí, estamos en esa que vengan de Bogotá porque están en otros lugares. Pero aquí van a venir 3 sacerdotes y 2 diáconos. Presencial, ¿no? Físicamente. Y lógicamente pues virtual, me imagino. Virtualmente. Pues queríamos también desde el punto de vista como aporte pedagógico, didáctico, que es una de las esencias que cumple este programa y con base precisamente a que el pasado 4 de julio se llevó a cabo todo lo concerniente año tras año a través del decreto del Ministerio del Interior que busca precisamente el respeto y la igualdad de religiones y cultos, el decreto 1079. Pues hablar también de este tema pertinente a lo que es la esencia de este programa. Pues presbítero Miguel Mayorga Ortiz, muy formal, al igual que el señor rector, por hacer presencia precisamente y hablar de este tema también, hoy que en este vacío espiritual que tenemos y que lógicamente es importante también su presencia acá en el Magazine Anoche. Muchísimas gracias por esta invitación y quiero decirles a todos los piedecuestanos, asistan el 28 y vamos a dar una información muy importante donde nos vamos a reunir todos los domingos en un solo sitio y para celebrar la Santa Eucaristía. Es importante llegar a la oración, es importante llegar de rodillas al Señor. Él lo está pidiendo y cada uno quiere abrirle el corazón y nosotros estamos dispuestos a cualquier asesoría, a la Eucaristía, a acompañarlos. No duden en llamarnos para poder nosotros asistirlos espiritualmente. La dirección digital, donde podemos encontrar la página, en fin, todo lo pertinente. Pues Facebook lo pueden encontrar, Presbítero Miguel Mayorga Ortiz, ahí me pueden. También en el teléfono celular 318-733-6789. En el punto donde nos vamos a celebrar todos los domingos a las 6 de la tarde es Chacarita, tercera etapa, Manzana U, Casa 2, donde el señor Fernando Jaimes, ahí vamos a tener nuestro sitio de encuentro. La capilla itinerante. Itinerante, sí. Pues señor, muy gracias. formal, de igual forma a ustedes, amigas, amigos televidentes, que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, seguir extendiendo esa invitación, ustedes que están
desde todo punto de vista liderando proyectos, procesos culturales, deportivos, educativos, religiosos, gremiales, en todos los aspectos. Vía WhatsApp nos pueden contactar 316-7470-575, 316-7470-575, línea de contacto del Magazine de Noche. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que permanezcamos ahí en la sintonía, el desarrollo de esta parrilla de programación del canal 2 de Digitel. Y ustedes y nosotros, mañana Dios mediante, estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.